Hola a todos, Dios les bendiga. Día 116 de 365 días, llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Mateo capítulo 10, versículo 21, que nos dice así: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Bueno, aquí Jesús les está hablando específicamente a sus discípulos, a sus 12 discípulos, porque Jesús les había dado una misión de que fuesen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, al pueblo judío. Pero Jesús les dice de que ellos iban a ser traicionados, de que ellos iban a ser perseguidos, de que ellos iban aún, si fuera posible, a morir. ¿Por qué? Por hablar del Señor, por llevar el mensaje del Evangelio. Mucha gente en el pueblo judío no les iba a gustar, y aún aquellas personas que recibiesen el Evangelio y lo creyesen, aún en su mismo círculo familiar, sea el hermano, sea el padre, o sea, el padre al hijo, el padre al hijo lo iba a entregar, o el hijo al padre también lo iba a defraudar y a traicionar, viceversa. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún hablando acá en el entorno actual, muchas veces nuestros familiares, si nosotros somos el único cristiano en nuestro hogar, muchas veces nuestra misma familia se va a poner en contra de nosotros y nos van a hacer la guerra. O sea, va a ser algo muy difícil para que nosotros reneguemos o defraudemos al Señor y nos apartemos de Él. Esto sería un ejemplo, claro, pero aquí el Señor les está hablando es a sus 12 discípulos en lo que tiene que ver con el pueblo judío. Por eso Él le dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. A no entender que en el pueblo judío muchas personas que decían seguir al Señor iban a traicionar a aquellos que verdaderamente estaban siguiendo, como por ejemplo a los 12 discípulos, o a aquellos que verdaderamente habían creído en el Evangelio y comenzaban a seguir al Señor. En el ámbito familiar o en su círculo familiar, si el padre era el único que era el creyente, que había creído en Jesús, y los demás no, claramente su familia, o sea, como dice el Señor, el hijo entregará al padre. O sea, si solamente el papá era el que, en lo de los que habían creído en el pueblo judío, si solamente el papá había creído en el Señor y su familia no, claramente el Señor pone el ejemplo de que el hijo entregaría al padre. ¿Por qué? Porque se iba a levantar en contra de lo que ese hombre estaba haciendo para la gloria del Señor, o viceversa. Si el hijo, como dice el Señor, había creído el Evangelio de lo que estaba predicando, o de los que estaban predicando, que eran los 12 discípulos, si creía el hijo, claramente el padre se iba a poner en contra de que el hijo siguiera los caminos del Señor. Por eso el Señor les está hablando aquí: el hermano entregará la muerte al hermano. O sea, que iba a haber traición de parte de la familia hacia aquellos que verdaderamente habían creído en ese ámbito familiar. Como por ejemplo, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. O sea, los creyentes que iban a seguir al Señor en esa familia, en esa ciudad o en esa aldea, los discípulos llevar el Evangelio. Claramente en esa misma familia, si solamente estaba el padre que había creído o el hijo que había creído, los demás iban a levantar en contra y los iban a entregar para que les hiciesen daño. ¿Por qué? Porque habían creído en Jesús. Por eso dice: el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. ¿Por qué? Porque los padres siguen al Señor. Dice: y los harán morir. ¿Por qué? Porque el pueblo judío nunca aceptó a Jesús, y todo aquel que siguiera a Jesús, claramente lo perseguían y lo mataban. Por eso el Señor pone el ejemplo de que en esa época, si el padre seguía al Señor y su familia no, la familia de ese hombre lo iba a entregar, le iban a hacer lo posible para que él se apartara de ese camino. Y si el hijo era el que seguía al Señor, aún su mismo papá o su misma mamá iban a hacer que él se apartara, o lo iban a entregar para que lo castigasen. ¿Por qué? Por seguir al Señor. Y aún eso se pone en la actualidad, que muchas veces somos perseguidos, hay dificultades en nuestro ámbito social. ¿Por qué? Por el hecho de que seguimos al Señor, y eso a las demás personas no les guste cuando nosotros predicamos y hablamos de la verdad.